días. El día de hoy vamos a trabajar el tema del castellano, el origen del castellano. El castellano es una lengua romance del grupo ibérico, nacido en la región montañosa de Cantabria. Es la continuación moderna del latín hablado. Ustedes saben que en Roma se hablaba pues el latín, ¿no? Y se dividía, ¿no?, en clases, y parte del latín vulgar pues le tocó a Hispania, ¿no? Desde el siglo III a.C. y que tras la desmembración o la caída del Imperio Romano, las lenguas fueron distanciándose una de otra, ¿no? Entonces las provincias empezaban a hablar diferentes lenguas. Y debido a su propagación por América, el español o castellano es pues una de las lenguas más importantes, ¿no? Y ha logrado su mayor difusión, tanto en, por ejemplo, vamos a ver México y la mayoría de países de Sudamérica. ¿Cómo nació el castellano? El castellano nace, ¿ya?, o su historia se remonta hacia el siglo III antes de la invasión romana, con algunos pueblos migrantes a la península ibérica. Entre esos pueblos pues se encontraban los íberos, los celtas, los vascos, los fenicios, los cartaginenses, los griegos, aquitanos, tartesios, lusitanos y otras más, ¿no? Con su propia lengua cada uno de ellos, es decir, ellos migraron pero tenían sus propias creencias, costumbres y todo ello, hasta que no se podría decir que de todas estas lenguas muchas desaparecieron. Las que quedaron, no, las que predominaron hasta la actualidad es el vasco, vascuense o euskera, ¿ya? Mientras que el resto, antes de desaparecer, aportó palabras al vocabulario español. ¿Qué es sustrato lingüístico? Es un término referido a las lenguas de pueblos conquistados dominados por otras lenguas distintas. En este caso, esta lengua, los celtas, los vascos, fenicios, han sido dominados por el latín, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasó durante el Imperio Romano? Una vez declarada Hispania, provincia romana, estos impusieron sus creencias, aportes, normas, etc. En ese tiempo se utilizaba tres tipos de latín. Tenemos el latín clásico o literario utilizados por los poetas romanos. Vamos a recordar en este caso a Virgilio, ¿no? Unos poetas que llevó pues a la perfección la Eneida, ¿no? El clásico literario por los poetas romanos y el latín vulgar usado por patricios, que era pues una clase alta, ¿no?, dentro del Imperio Romano, y los ciudadanos romanos, ¿no?, categorizados romanos porque vivían ahí, eran de herencia de los patricios, de la sangre que compartían y todo eso, ¿no? Bueno, el latín vulgar, bueno, usado por el ejército y los colonos, es decir, en ese tiempo todos querían ser parte de la Roma, ¿no?, ansiada. Entonces cualquiera que prestaba servicio, especialmente en el ejército, eran pues aquellos pueblos que vivían en las fronteras del imperio y venían a enlistarse al ejército, ¿no? Bueno, nota, de este último nacerían las lenguas romances, en este caso del latín. ¿Qué pasó después de la caída del Imperio Romano? Bueno, los visigodos, un pueblo de bárbaros, ¿ya?, o considerados así por los romanos, ¿no?, pueblos que vivían, o era un pueblo que vivía cerca de las fronteras del Imperio Romano, ¿ya?, empieza a invadir, ¿no?, las provincias romanas, y las formas vulgares del latín empezaron a diferenciarse, es decir, el latín vulgar de Hispania tendría otras diferencias, ¿no?, otra forma de hablar, es decir, el pueblo que crece más también hacía crecer a su lengua, ¿no? Los visigodos se establecieron en la península ibérica y empezó la romanización. En ese tiempo todos ansiaban ser romanos, no tener creencias, su cultura, su forma de hablar, etcétera, de los romanos. Y pues también empieza su conversión, es decir, ellos eran politeístas, no creían en varios dioses, y se empieza la conversión, es decir, a recibir a Dios en su vida. ¿Qué pasó en el año 711 en la península ibérica? Bueno, en ese tiempo los árabes musulmanes invadieron Hispania. Ellos influenciaron tanto que formaron un pueblo mozárabe, que significa mozárabe, cristianos bajo el dominio de los árabes. Entonces van a ver ustedes que
nuestro idioma o el castellano tiene más de 4000 palabras, ¿no?, de origen árabe, es decir, Hispania va a estar bajo el dominio de los árabes o musulmanes. Aparición de las lenguas romances. La palabra romance proviene de Roma, de la expresión hablar a la romana. Con el transcurrir de las centurias, o sea, de los siglos, llegaron hasta la actualidad con los siguientes nombres, es decir, ha demorado un tiempo, ¿no?, para llegar a ser un castellano o un idioma castellano, francés, italiano, portugués, provenzal, rumano, sardo, catalán, romanche, gallego y gallego, ¿no?, y el último que es el dálmata. Estas son las lenguas romances, es decir, de la unión del pueblo que en un principio era, antes de la invasión romana, más el latín vulgar, ha dado como resultado estas lenguas romances. Formación del castellano. La guerra de la reconquista contra los árabes duró 8 siglos. Los árabes hablaban árabe y los hispanogodos, Hispania más los visigodos, hablaban el mozárabe, ¿no? Pero los habitantes del reino de Castilla, ¿no?, fueron los que consiguieron replegar a los musulmanes y con ese espíritu combativo hicieron desaparecer muchas lenguas. Pero el castellano se nutrió de estas lenguas haciéndose la más hablada del lugar. Entonces aquí podemos ver que esta palabrita es la clave. Castilla tiene que ver bastante con el castellano, ¿eh? Ahora hazlo tú. Observa el siguiente video ya y responde. ¿De qué familia proviene el castellano? Estas son las preguntas de acuerdo al video. Y por favor no te olvides responder la práctica que está en el libro, que ya viene para la nota del segundo trimestre.